Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar, y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Él le dijo: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas». Palabra del Señor. Per Evangelica dicta, eleantur nostra delicta. El domingo pasado vimos con qué mala intención se acercaban a Jesús los fariseos y los herodianos, poniéndole a prueba con la pregunta sobre el impuesto, presentándole la moneda: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si siguiéramos leyendo el Evangelio, la liturgia se ha saltado un pasaje en el que se acerca otro partido. No son los fariseos, no son los herodianos, ahora son los saduceos los que le ponen a prueba con otra pregunta capciosa, malintencionada, porque ellos niegan la resurrección y se burlan diciendo: ¿de quién será esposa esa mujer que se casa con uno y se muere y luego con otro y luego con otro hermano, hasta 7? Son preguntas que se le hacen a Jesús para poderle pillar, para poderle acusar de algo. Ahora, hoy se acerca otro, y por eso decíamos el domingo pasado que nos tenemos que preguntar con qué intención nos acercamos al Señor, con qué intención prendemos velas al Señor, si queremos de verdad encontrar su voluntad o queremos que el Señor haga la nuestra. Hoy da la sensación de que también se acerca a alguien con mala intención, porque la traducción oficial dice: se le acercó uno para ponerlo a prueba. Pero por la respuesta que da el Señor, no en el texto que hemos leído, sino en el de San Marcos, parece que no es mala intención, porque el Señor va a hablar bien de él. Le dice: no estás lejos del reino de Dios. Entonces la sensación que da es que esta vez la pregunta es sincera, la pregunta es con buena intención. La pregunta es aparentemente muy boba: ¿cuál es el mandamiento principal? Cualquier persona que va a la catequesis pues sabe que los 10 mandamientos se resumen en 2: amar al Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Es exactamente lo que el Señor responde, que se ve hoy muy bien plasmado en la imagen que llevamos venerando de un modo muy especial el mes de octubre. Siempre veneramos la Santa Cruz, pero de un modo muy especial en Perú, pues sabiéndonos bendecidos por esta santa imagen, pues están unidos ambos mandamientos: el palo vertical, que es el que nos lleva siempre a mirar a Dios, la obediencia al Padre, que también está plasmado en la imagen, y el abrazo de Jesús a los hermanos, el palo horizontal, que precisamente se apoya en el vertical. Sin él no hay verdadero amor a los hermanos. Si Dios no es nuestro Padre, nosotros no vamos a ser hermanos. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Aunque cualquier niño de catequesis lo sabe, en los tiempos de Jesús había un lío morrocotudo enorme, porque ya se habían trazado hasta 613 mandamientos, 248 positivos, 365 negativos. Con frecuencia estos mandamientos entraban en colisión unos con otros y llegaba un momento en que ya no sabían cuál es más importante. De hecho, hay un versículo en la Biblia, en el capítulo 22 del Deuteronomio, que dice que el más importante es honrar padre y madre, y que honrar padre y madre, y el menos importante, que es un mandato que hay en la Sagrada Escritura, que dice que cuando se cogen los pajaritos de un nido, se deje libre a la madre para que pueda seguir engendrando. Bueno, pues es un mandamiento menor. Muchos de los mandamientos que hay en la Biblia hoy han caducado, y es importante saber cuáles son más importantes, cuáles menos, porque había un mandamiento que prohibía hacer imágenes, y hoy
tenemos imágenes y las veneramos, les ponemos flores, inciensos, procesionamos. ¿Por qué? Pues porque hay leyes que caducan, hay leyes que tienen su sentido en según qué época y en según qué peligros. Y en la época en que fue emitido este mandamiento era muy importante porque había un grave peligro de idolatría. Hoy no lo hay, hace muchos siglos, y por eso, aunque los primeros cristianos tenían temor de hacer imágenes, pues hubo una gran crisis en la Iglesia, muy extraña, hacia el siglo VII, que no es el séptimo octavo, que no sabemos muy bien de dónde venía, seguramente por influencia musulmana o judía, y había autoridades en la Iglesia que empezaron a destruir las imágenes. Es la gran crisis iconoclasta, y gracias a esa crisis, como todas las crisis, pues al final, cuando la Iglesia, después de sufrir mucho y después de tener muchas víctimas, supera las crisis, pues explicó muy bien, sobre todo con San Juan Damasceno y San Sofronio, por qué los católicos podemos y debemos venerar imágenes, porque nos hace bien. Hoy este es un tema superado para cualquier persona que tenga un poquito de formación, si no enseguida nos asustamos cuando los sectarios nos señalan. Bueno, pues es un ejemplo de un mandamiento que pudo ser importante, que lo fue, y que ahora más bien es su contrario. Entonces, como hay leyes que son positivas, hay leyes que son naturales, que son para siempre, unas cambian, otras no, pues podemos tener un lío. Hoy hay un gran lío morrocotudo en la Iglesia, porque hoy hay gente que dice que el mandamiento de no fornicar pues puede cambiar, y que ahora se puede fornicar, y que uno se puede comulgar independientemente de con quién se acueste, aunque sea alguien del mismo sexo. Es terrible lo que está ocurriendo en la Iglesia. Pastores confundidos que confunden a otros. Y entonces pues nos tenemos que preguntar cuáles son los mandamientos buenos, cuáles son los que son para siempre. Bien, pues si estudiamos bien, no hace falta estudiar mucho, la fe que nos enseñaron nuestras abuelas, pues sabemos que hay mandamientos que no caducan, porque tenemos que entender cuál es el sentido de los mandamientos. El primero es un mandamiento que también está en el Deuteronomio y que los judíos tenían que repetir al menos 2 veces al día. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Es un mandato de escuchar que solamente hay un Dios y que hay que amar a este Dios, el único, no a los de los otros pueblos, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, porque los demás pueblos, sus dioses no son tales, y el único Dios verdadero es el que adora el pueblo judío, el Dios de Israel, el Dios que liberó, el Dios que se ha hecho hombre en Jesucristo. Este es el único Dios al que hay que amar con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza. Hoy hay que enfatizar mucho este mandamiento. En la época de Jesús, este mandamiento se había corrompido enormemente, hasta el punto que se había quedado en algo muy exterior, en muchos casos. Entonces, les parecía muy importante a los judíos tener las filacterias. Las filacterias eran unas correas de cuero que partían de una caja que se ponía aquí, donde estaba precisamente escrita esa oración, y que iban por detrás de la cabeza, pasando por el corazón hasta las muñecas, y enrolladas. Y entonces los judíos discutían y se peleaban por quién las tenía más gruesas. Bueno, pues ese mandamiento se había quedado en cosas materiales, pero se había olvidado cuál es el verdadero amor a Dios. Nos puede pasar que corrompemos los mandamientos convirtiéndonos en una religión externa, descorazonada y descorazonadora, sin corazón y corruptora. Recuerdo que hace ya un par de años prediqué una homilía hablando de los derechos de Dios, porque nos puede extrañar que Dios nos mande a amarle. Y hablé de los derechos de Dios, y un periódico de izquierdas de España me criticó profundamente y se asombraba de que en el siglo XXI pudiéramos hablar de los derechos de Dios. Los derechos de Dios. ¿Cómo va a tener Dios derechos si no existe? Bueno, pues es que si Dios no tiene derechos, si Dios no existe, pues los hombres tampoco tenemos derechos, porque si no hay un Dios que nos hace hermanos, si no hay un Padre que nos hace hermanos, pues nos rige la ley del más fuerte. Y de hecho, hoy es así. Cuando asesinamos a los niños no nacidos es porque hay unos seres humanos que creen que tienen derechos y que hay otros que no los tienen. Y entonces se conculcan y se fuman de una manera asombrosa. Los derechos humanos no pueden estar garantizados si primero no hay un respeto de los derechos de Dios, que debe ser buscado.
El ateísmo puede ser, y lo es en muchísimos casos, culpable. Ay, pobrecito, es que es ateo, es que no conoce que Dios existe. Bueno, pues es posible que sea inculpable, solo Dios puede juzgar. Pero lo cierto es que todo ser humano tiene la obligación de buscar a Dios, de buscarlo. Porque hay que hacerse violencia al intelecto. Para no creer en Dios hay que hacerse violencia. Porque Dios nos ha dado 3 libros para leer y no hay que ser muy inteligente para leerlos. El primer libro que nos ha dado Dios para conocerle, no es tan difícil llegar hasta Dios, es el libro de la naturaleza. Y el Señor se enfada cuando no sabemos leer el libro de la naturaleza. El viernes hubiéramos leído, si no hubiéramos celebrado la fiesta que celebramos, hubiéramos leído ese texto en el cual el Señor critica que sabemos leer que si hay nubes va a llover y no sabemos leer los signos de los tiempos. La naturaleza nos dice que hay un creador, la naturaleza nos habla de que hay un Dios y que es justo y que impone leyes y que cuando se burlan esas leyes lo pagamos. Cuando se trata mal la naturaleza, entre comillas, digamos, se venga, ¿eh? Y muchas de las enfermedades que tenemos hoy en día son por culpa de nuestros pecados. No todas, ojo, no todas. Pero muchas de nuestras enfermedades son por nuestros pecados. Las enfermedades de transmisión sexual son por nuestros pecados. Y esto hoy parece que no se puede decir. Pues la naturaleza tiene un libro y hay que saberlo leer. Y cuando nosotros abortamos, como lo hacemos hoy, cuando nosotros somos infieles a las leyes del matrimonio, a las leyes de la sexualidad, lo pagamos caro y se lo hacemos pagar a nuestros hijos, porque Dios perdona si le pedimos perdón. Siempre que le pedimos perdón, el hombre a veces, pero la naturaleza no perdona. Y cuando rompemos las leyes de la familia, cuando no sabemos leer las leyes de la naturaleza, que nos habla de que hay un Dios que pide respeto, al final lo pagamos. Hay un primer libro que hay que leer para encontrar a Dios, el libro de la naturaleza. Hay un segundo libro, que es el libro de la revelación. Dios se nos ha revelado en la historia con un libro, la Sagrada Escritura, y con un libro que es la tradición de la Iglesia. Y en la Iglesia podemos encontrar, y gracias a ese libro podemos incluso descubrir cuando hay pastores que dicen que son católicos y que predican lo contrario de la fe católica. Porque hay un libro que es el de la Sagrada Escritura y la tradición. No se puede aislar la Biblia de la Sagrada Tradición, interpretada por el Recto Magisterio, y entonces ahí en la revelación, en este segundo libro, también encontramos a Dios, todo lo que ha hecho a lo largo de la historia. Y el tercer libro es el que nos habla de la historia, de lo que sigue haciendo hoy el Señor, el de mi historia personal y el de la historia de la humanidad. Cuando leemos estos 3 libros, el libro de la naturaleza, el libro de la Escritura, de la revelación y el libro de la historia de la humanidad y de nuestra historia personal, es muy fácil encontrar a Dios y respetar sus derechos y amarle, porque nos damos cuenta de todo lo que ha hecho por nosotros. Hasta aquí la pregunta que le hace este hombre a Jesús, pero Jesús, sin que se lo pregunten, va más allá. Como ve que aquí hay alguien que sí quiere escuchar y le ha preguntado cuál es el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, sin que se lo pregunten, dice, hay un segundo mandamiento, y es amar al prójimo como a uno mismo. Como hay un lío muy grande con todos estos 300 mandamientos, el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Un mandamiento que también conocían los judíos, porque está en el Levítico, pero que también supieron corromper, porque al final decían, ¿y quién es el prójimo? Bueno, pues el prójimo es el que es como yo, mi connacional, el que es de mi raza, el que piensa como yo, el que es de mi... Y al final, pues lo corrompemos y al final el prójimo es solo el que tiene la misma sangre que yo, si me conviene, o el que es de mi mismo partido político, o del que es de mi equipo de fútbol. Y no es eso lo que me está diciendo el Señor. El prójimo es incluso el enemigo, es de un modo especial el pobre, es todo aquel que me necesita, es todo aquel al que el Señor me envía. Y esto es el resumen de la fe. Y cuando uno la entiende, pues puede acabar diciendo como San Agustín, ama y haz lo que quieras. Cuando uno ama, ya no necesita tantos mandamientos. Los mandamientos y esta multitud de mandamientos por las cuales los fariseos y los judíos hacían tanto lío, y se las hacen hoy, y no las hacemos hoy nosotros que tenemos tantas leyes y tanta multiplicación de leyes. Al final, las leyes son para los malos hijos. Los hijos buenos no necesitan muchas leyes, porque
aman, entienden lo que han de hacer y no necesitan muchas normas. Basta con estas dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como una misma. Como no somos santos, pues necesitamos leyes. Cuanto más santos seamos, menos leyes necesitaremos. Que el Señor de los Milagros, con su cruz, con su ofrenda al Padre y con su apertura hacia todos nosotros, nos enseñe a amar así como Él, a su Padre del cielo y a nosotros como a sí mismo. Que así sea.